Hola Álvaro, bienvenido a Levantando Podcast. Estoy muy emocionado por platicar contigo. No, hombre, gracias a ti, Fran, por la invitación y felicidades por lo que has logrado en tanto tiempo. Y sin duda es un espacio fértil de hablar del mundo de Venture Capital en una todavía naciente ecosistema de Venture Capital en México. Gracias. No, y siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estudias economía aquí en México hace algunos años. Trabajaste en muchas empresas mexicanas en el C-Level como Electra, Benavides, Unifón, para posteriormente crear Ignea. ¿Nos puedes platicar cómo nace Ignea como fondo de Venture Capital? Pues eh, eh, me encanta lo de hace algunos años. Me gradué de la carrera hace 32 años. Entonces, sin duda ya hace algunos años. Y sí, afortunadamente tuve la gran suerte de trabajar en empresas muy padres donde me enseñaron muchas cosas y tuve oportunidad de hacer cosas interesantes donde aprendí muchísimo, ¿no? Eh, Ignea, Ignea nace por muchas razones. Eh, una de ellas era por eliminación, que es, eh, tal como tú dijiste, trabajé en empresas muy padres. En ese momento acababa de dejar Vitro, donde también con un equipo de primerísima hicimos cosas bastante relevantes. Pero yo sentía que ya no había espacio para mí en el mundo corporativo. Entonces tenía que buscar a otros derroteros. Y bueno, pues entonces ahí, ¿qué son otros derroteros? Entonces ahí hubo varias cosas, ¿no? Uno es, más o menos al mismo tiempo que salgo de Vitro, eh, salgo de Vitro en marzo del 2007 y en abril del 2007 se hace el IPO de Compartamos, que fue un gran abrir de ojos. Además en un proceso en el que me tocó vivirlo, pues olvídate de en la barrera, o sea, en plena eh, eh, ruedo. Y, y bueno, ahí pues fue un gran abrir de ojos porque los inversionistas, hablando de Venture Capital, los inversionistas de Venture Capital que invirtieron en Compartamos en el 2000, en el IPO en el 2007, multiplicaron su dinero por 250 veces. Entonces, pues fue una gran salida para mucha gente. Y bueno, pues eso fue un abrir de ojos de que había posibilidad de generar mucho valor en México en proyectos emprendedores. El otro gran abrir de ojos con Compartamos, que ahora llamada Gentera, eh, fue no solo la posibilidad de generar valor con startups, sino la posibilidad de generar valor en negocios en la base de la pirámide, que era el enfoque inicial de Ignea, con un enfoque de invertir en negocios que atienden a la mayoría de la población en México, ¿no? Y la otra pata por la cual nace Ignea es eh, porque me hice una pregunta que fue: ¿quién va a construir el México del mañana? Si eran las grandes empresas de hoy o los emprendedores de hoy. Y la respuesta inmediatamente fue: los emprendedores de hoy son los que van a construir el México del mañana. Y entonces yo dije, oye, pues me gustaría eh, participar en esa historia, en esa aventura de todos los emprendedores que quieren construir el México del mañana, ¿no? Pensaba que tenía elementos que les podría traer valor a la mesa a esos emprendedores, y pues con ese valor a la mesa que yo les podía ofrecer, pues eso se podía convertir en un fondo. Ahora, en medio de todo esto, estamos hablando, pues eso, marzo, abril del 2007. En mayo del 2008, 7, perdón, el mismo año 2007, viajo a Boston
porque tenía un consejo, y Michael Chu había sido mi mentor durante muchos años, había sido mi primer jefe saliendo del MBA. Yo salí del MBA en el 95, y pues la típica conversación que tienes con tu mentor: oye, estoy pensando en un fondo de estas características. La gente no me cree, pero cuando arranqué Ignea, yo no sabía lo que era un LP, no sabía que era un GP, de veras no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, pues yo simplemente conceptualmente, un fondo, y bueno, y Venture Capital no existía en México, entonces no había ningún fondo de Venture Capital, entonces tampoco había de dónde aprender, de quién aprenderle. Y curiosamente en esa plática, resultó que él también estaba interesado en hacer algo similar, y eso se convirtió en un diálogo que sostuvimos a lo largo de aproximadamente un mes y medio siguiente, y al final de ese mes y medio siguiente decidimos arrancar Ignea juntos, que de las grandes fortunas que tiene en mi vida es tener un cofundador como Michael Chu, y en junio de 2007 nace Ignea, ¿no? Y pues así es un poco como nace. Una vez más, no tenía yo ni la más remota idea lo que estaba haciendo. Ignea empieza como un fondo de impacto y hoy ya es, digamos, un VC tradicional como cualquier otro que escuchamos en los medios. ¿Por qué dan ese cambio de ser un fondo de impacto a un VC tradicional? ¿O qué fue lo que vieron en ese momento que los llevó a moverse dentro de este espectro de un VC tradicional? Bueno, con esta filosofía de invertir en empresas que atienden a la mayoría de la población, o como también algunas personas le llaman base de la pirámide, o nosotros preferimos más el término clase media emergente. Evidentemente, de igual forma que lo hemos visto en las microfinanzas, hay una posibilidad de generar muy buenos retornos y tener un impacto positivo. En ese momento estaba naciendo todo este movimiento de inversión de impacto. De hecho, a mí me tocó la suerte de estar en el cuarto, y digo cuarto porque realmente éramos como 15 personas, donde nace el término y el concepto de impact investing o inversión de impacto. Esto fue una reunión que convocó la Fundación Rockefeller. Nos convocó, pues eso, como a 15 gentes de todo el mundo. Nos convocó en un lugar horrible, en un pueblo que se llama Bellagio, en el lago de Como, en Italia. La Fundación Rockefeller tiene ahí un lugar espectacular donde organiza reuniones, etcétera, etcétera. Y pues en esta reunión pues estábamos con esta inquietud de que hacía falta una oferta de capital en el mundo que fuera paciente, que fuera tolerante al riesgo y que buscara tener un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, pues en medio de todo esto, vemos que lo que nosotros queríamos hacer empataba mucho con esta filosofía de inversión de impacto, que una vez más no es un tema de sacrificar retornos para tener impacto, sino justamente se pueden hacer las dos cosas. Se puede tener impacto y se puede tener grandes retornos, como ya lo habíamos hecho en Compartamos. Tú estás en este mundo, ¿cuántas inversiones conoces que generan 250 veces su dinero a los inversionistas, ¿no? Muy pocas. Yo creo que nos sobran muchos dedos en una mano, ¿no? Entonces, ya lo habíamos vivido, ya lo habíamos hecho, no era un sueño, ¿no? Entonces, pues empataba mucho esta filosofía. Entonces dijimos, oye, pues esto es justamente lo que queremos hacer, y así es como decidimos lanzarlo como un fondo de impacto, porque empataba esa filosofía con lo que queremos. Ahora, evidentemente, pues de ahí iniciamos un proceso, bueno, de entrada mucha suerte, porque pues arrancó en el verano de 2007, empezamos a levantar el fondo hacia finales del 2007,
Nuestro primer closing fue en mayo del 2008 y bueno, meses después el mundo se derritió. Entonces, pues nosotros seguimos levantando el fondo, lo cual, pues imagínate, en medio del 2009 el mundo en llamas y nosotros levantando nuestro fondo. Y bueno, pues tuvimos mucha fortuna y podemos platicar un poco de eso, de cuáles fueron los puntos de inflexión para poder levantar ese fondo. Pero estoy tratando de contestar tu pregunta. En donde finalmente levantamos el fondo. Y ya el fondo levantado empezamos a invertir y pues no solo empezamos a cometer muchos errores de los cuales hemos aprendido muchísimo, sino también nos empezamos a enfrentar con la realidad de este supuesto mundo de inversión de impacto. Y empezamos a ver que había muchas cosas con las cuales nosotros no coincidíamos con el 99% de los otros inversionistas de impacto. Punto número uno, empezamos a darnos cuenta que su tolerancia al riesgo era muy baja. Y empezamos a ver que nuestra tolerancia al riesgo se empataba mucho más con la tolerancia al riesgo de los fondos de Venture Capital. Desde nuestro punto de vista bastante contradictorio a lo que debería ser, los fondos de impacto tenían menos tolerancia al riesgo que los fondos de Venture Capital. Y entonces pues empezamos a sentir más afinidad hacia los fondos de Venture Capital desde el punto de vista de tolerancia al riesgo. Y no solo de tolerancia al riesgo, sino de algunas cosas que nosotros queríamos hacer, empezamos a ver más afinidad con los fondos de Venture Capital. Y con eso pues empezamos a darnos cuenta que estábamos mucho más alineados al mundo de Venture Capital que al mundo de fondos de impacto. Y una vez más, principalmente por un tema de tolerancia al riesgo. Veíamos que los fondos de impacto invertían mucho más en etapas más tardías, ¿no? Buscaban invertir cuando ya los proyectos estuvieran totalmente probados, ¿no? Bueno, los fondos de Venture Capital no invierten cuando las cosas están totalmente probadas, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de donde veíamos que no empatábamos con su filosofía de inversión. Y hubo otras razones, pero esa fue, yo diría, que la principal por la cual viramos más que en lo que hacíamos, sino a la nomenclatura, hacia una nomenclatura más y a una narrativa más apegada a Venture Capital que a inversión de impacto. En muchos sentidos seguimos haciendo lo mismo. Evidentemente, en estos 15 años el ecosistema ha evolucionado tremendamente. Pues con esa evolución al ecosistema, pues evidentemente ha evolucionado mucho cómo hacemos las cosas, ¿no? No te puedes quedar estático. Entonces hemos evolucionado mucho de la mano de cómo ha evolucionado el ecosistema, pero sí, más que cambiar la forma en que hacemos las cosas o el tipo de cosas que hacemos, más bien cambiamos la narrativa. Sí, claro, totalmente. Y los VCs, al final del día, somos inversionistas que buscamos retornos financieros, pero tenemos impacto. Entonces, digamos, el main driver al final del día no es el impacto, pero sí consigues el impacto invirtiendo en estas compañías que, como tú lo decías, pueden ir destinadas a productos o servicios que se enfocan en la base de la pirámide o en la clase media emergente, como lo llamaste. Y ahora, regresando igual un poquito en este proceso de pues, este primer fondo, el fondo 2 y bueno, ahorita es el fondo 3 o bueno, el fondo 2 ya de VC de Ignea. ¿Cómo es el proceso de levantar capital? ¿Cuáles son los retos que enfrenta un fund manager al levantar capital? A ver, alguna vez en un panel me preguntaron cuál era el secreto de levantar un fondo de VC, y mi respuesta fue aquel que está dispuesto a soportar el mayor dolor va a ser el que va a tener más éxito. Es un proceso muy frustrante, muy doloroso, muy largo, ¿no? En donde de 100 nos obtienes un sí. Entonces,
nuestro proceso de levantamiento del primer fondo fue muy diferente al proceso de levantamiento del segundo fondo. En el primer fondo tuvimos el gran apoyo de muchas organizaciones multilaterales, de organizaciones un poco con un perfil más filantrópico, de desarrollo, ¿no? Tuvimos gran apoyo, por ejemplo, del BID, del FOMIN, del IFC, de la CAF, de la Fundación Rockefeller, de un brazo de inversión de Piero Media. Piero Media es el fundador de eBay, que se llama Media Network, de un brazo de inversión de George Soros, que se llama Soros Economic Development Fund. Entonces, ese fue un proceso, el proceso bajo el cual seguimos. JP Morgan fue inversionista en nuestro primer fondo, con un brazo que le llamaban Social Finance, ¿no? Y todos ellos, mucho con una filosofía de ayudar a que un nuevo fondo en México se estableciera. Entonces, con el simple hecho de que nosotros hayamos arrancado, ya habían cumplido su labor, ¿no? Porque habían ayudado a que existiera un fondo de inversión en México y un fondo de cierta escala y tamaño. O sea, en el 2007 pensar en un fondo de $100 millones en México, pues era casi como impensable, ¿no? El segundo fondo, ya mucho con los aprendizajes que habíamos tenido del primero en nuestras espaldas, tuvimos la confianza de principalmente Afores en México. Las Afores nunca habían invertido en Venture Capital en México. Fuimos el primer fondo en México de Venture Capital en levantar una secada y en levantar capital de Afores. Entonces, sí, fue un proceso. Al principio, pues les llevabas el tipo de cosas que invertías y pues las veían así como, ¿y esto cómo se lee? ¿Cómo se ve? ¿Cómo que estás invirtiendo en empresas que pierden dinero? ¿Cómo les pones valor? Entonces, pero pues sí, gozamos de su confianza, creyeran en nosotros, y bueno, hoy hay 182 CKDs en México. El top performer de esas 182 CKDs es Ignea, ¿no? Entonces, pues la verdad es que les retribuimos a su confianza. Pero nunca se nos olvide que como fondo de inversión tu razón de existir son los emprendedores, pero tu responsabilidad son los inversionistas. Sí, qué buena manera de acabar, porque siempre he tenido este dilema. Como VC, ¿quién es tu cliente? ¿O para quién, digamos, que trabajas? ¿Para tus LPs o para los emprendedores? Pero sí, al final tienes esta responsabilidad fiduciaria con tus LPs, que son los que, pues, sin ellos no habría fondo, no habría ese capital que eventualmente pasa a los emprendedores. Y ahora, en todo este proceso de levantar capital, pues sí, ahorita estás levantando un fondo de $150 millones. Para este fondo de $150 millones, ¿cómo es la construcción del portafolio? En tamaño de cantidad de inversiones, tamaño de tickets, follow-ons, ¿cómo es la estrategia general durante la planeación de este fondo de 150 millones? A ver, tocas un tema bien importante. Yo repito muchísimo que nosotros no invertimos en empresas, nosotros construimos portafolios. Y siempre hay que verlo desde esa perspectiva, de cómo voy a construir un portafolio, ¿no? Entonces, primero tienes que tener ciertas definiciones, ¿no? La definición número uno es cuáles son las megatendencias en las cuales yo creo, ¿no? Entonces, pues primero, ¿cuáles son esas megatendencias? Segundo, evidentemente, ¿en qué etapa voy a invertir? Tercero es cuánto voy a dejar de capital de reserva para hacer follow-ons. Los megatendencias va de la mano con industrias, evidentemente. Y número 4, pues cuál va a ser un poquito tu enfoque geográfico, ¿sí?
Entonces, con esos principios, entonces empiezas a ver oportunidades, ¿no? Y uno son buscar oportunidades de manera activa, en donde tú vas y buscas este tipo de oportunidades, y también de manera, entre comillas, pasiva, de que te vienen a buscar, ¿no? Nosotros tenemos la gran ventaja que pues, ya llevamos 15 años en esto, tenemos ya una buena marca, y la mejor referencia para Pipeline son tus emprendedores. Y no porque... y ahí es donde yo creo que nos diferenciamos mucho de nuestros colegas. Mucha gente cree que lo que tú tienes que hacer es convertirte en el mejor cuate del emprendedor. Que sean tus cuates en donde te vas a echarte chelas y somos buddies, ¿no? Y eso no significa que no tengas que desarrollar una relación de confianza. Sin duda tienes que desarrollar una relación de confianza. Pero el que es campeón olímpico no tiene una relación con su coach de best buddies. La labor del entrenador es ¿qué tengo que hacer para ayudarte? Y subrayo, para ayudarte, para que tú seas campeón olímpico. ¿Sí? Y esa es la labor de un inversionista. En algunos momentos es, sí, ser tu best buddy. En algunos momentos es empujarte a lugares donde tú no te vas a sentir cómodo. ¿Sí? Y entonces, cuando un emprendedor se dio cuenta que él o ella fueron mucho mejores, y gracias al apoyo que tú les diste y al coaching, etcétera, etcétera, el día que un colega viene y les dice, oye, estoy levantando lana, ¿a quién sugieres que vaya a ver? Entonces, ese emprendedor lo que va a decir es, tienes que ir con Ignea porque no sabes cómo me ayudar. Y esa es tu mejor fuente de pago. Y yo te diría que hoy prácticamente todo nuestro pipeline viene por ahí. O sea, ya en este fondo hemos hecho ya 3 inversiones, estamos por hacer 3 más. En todas ellas somos el único fondo mexicano, ¿no? Porque los buenos emprendedores no salen a hacer fundraising así a ver quién invierte conmigo. Los buenos emprendedores vienen contigo y te dicen, yo te quiero a ti. Y te quiero a ti por esta razón. Cuando tú ves los casos de unicornios en México, y ves sus procesos de fundraising, ellos no salieron a hacer fundraising así abierto. O sea, por ejemplo, cuando QED invirtió en Bicho no salió a hacer un open fundraising. Bicho fue por QED y les dijo, yo te quiero a ti. ¿Y por qué? Porque Daniel Vogel le habló a David Vélez y le dijo, ¿quién es tu mejor inversionista? ¿Quién es el que te ha dado más valor? Y la respuesta de David fue, mi mejor inversionista es QED. Entonces Daniel fue con QED. Nuestra mejor inversión hasta ahorita es una empresa que se llama Rapid, y Arik, que es el CEO, vino con nosotros y nos dijo, para mí Latinoamérica va a ser un mercado súper importante, yo necesito tu ayuda para que me ayudes a entrar a Latinoamérica y yo te quiero a ti. Y somos el único fondo latinoamericano que está invertido en Rapid. Entonces, ¿cómo le haces para que los buenos emprendedores no vengan contigo porque tienes un cheque? Vienen contigo porque te quieren a ti. Y no me estoy aquí tirando al piso. Nuestro negocio es invertir capital.
entonces sin duda tu mecanismo para que puedas hacer tu magia con esos emprendedores es invirtiendo capital. Esa es la forma en que construyes un portafolio, con esa paraguas que te dije, y en base a ese paraguas, cuando te vienen a ver, dicen, esta empresa cae dentro de esta megatendencia que me gusta, entra en la etapa en la que yo quiero invertir, entra en las características de teoría de inversión que tengo. Entonces sí me siento a ver. Ya, totalmente. Y este tema del VC y el emprendedor, el tema del fundraising, lo tocas de una manera muy interesante, que es relaciones, referidos de tu portafolio y la confianza. Hablaste de este tema de no eres best buddies del emprendedor o el emprendedor del VC, pero sí hay confianza. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando eres un VC y pierdes la confianza en una empresa de tu portafolio? O sea, a ver, la decisión más importante que tienes, y yo te diría, si tú me hicieras la pregunta, de cómo yo empecé como inversionista de Venture Capital y cómo evolucioné en muchos temas, una vez más por las grandes estupideces que cometí al principio, ¿no? Porque yo entré a este negocio con un altísimo grado de arrogancia, ¿no? Altísimo grado de arrogancia. Yo venía de manejar empresas muy grandes, teniendo problemas enormes. Yo decía, pues, ¿qué tan complicado puede ser trabajar con empresas chiquitas con problemas chiquitos, ¿no? Solo para aprender que no es así. Y ahorita hablamos de ese tema porque creo que es un tema bien importante, porque a mucha gente, sobre todo en México, les cuesta trabajo, les cuesta, más bien no se los hemos explicado bien, no quiero decir que les cuesta trabajo entender, ¿sí? Entonces, el punto, el punto, ya se me olvidó, ¿a qué punto estábamos yendo? Ya perdí. Sobre la confianza, cuando pierdes la confianza. Entonces, de las cosas que yo te diría que he evolucionado más es en esa decisión fría de ¿sigo invirtiendo en esa empresa o no? ¿Sí? Y sí tiene que ser una decisión bien fría. Y los buenos inversionistas, mucha gente cree que este es un negocio de stock picking. Este no es un negocio de stock picking, ¿sí? Este es un negocio de valor agregado y de tener los pantalones para seguir invirtiendo en unas empresas o no. Entonces, yo creo que perder la confianza es una palabra muy fuerte. Yo tengo, yo he invertido en emprendedores en los cuales no hice un follow-on, la empresa fracasó, y si mañana vienen con una nueva empresa, lo más seguro es que invertiría en ellos. Entonces, no perdí la confianza en ellos. Simplemente el negocio no jaló. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso bien claro. Evidentemente, muchos creen que si estás, o sea, toda esta narrativa de entrepreneur friendly o no entrepreneur friendly, ¿no? A ver, tú siempre tienes los intereses del emprendedor como objetivo principal, porque el éxito del emprendedor, que nunca se te olvide, el éxito del emprendedor es tu éxito. La única forma que tú seas exitoso es si le va bien al emprendedor. La única forma, ¿no? Totalmente. Entonces, no es tanto que le pierdes la confianza, es, a ver, este es un negocio en donde las probabilidades están en tu contra. Los números no mienten. 70% de las inversiones de Venture Capital devuelven menos del capital que se les invirtió. Algunos 99 centavos,
algunos un centavo, ¿no? Pero 70% es menos del capital que se les invierte. Como dirían los gringos, the odds are stacked against you. ¿Sí? Entonces tú tienes que estar bien consciente que de entrada, al entrar al juego, the odds are stacked against you. ¿Sí? Sí. Entonces, más bien tienes que ser muy diligente en dónde sigues invirtiendo. Nosotros reservamos el 60% del capital. ¿Sí? O sea, si yo levanto un fondo de 10, hago inversiones iniciales con 4. 6 me los guardo para follows. Porque uno de los problemas que tienes es, sin duda hay mucha asimetría de información cuando tú entras a una inversión. Conforme vas conociendo más el proyecto y al equipo emprendedor, esa asimetría de información se va cerrando. Entonces tú quieres invertir la mayoría de tu capital cuando esa asimetría de información es menor. Y esa asimetría de información es con el equipo, eso es un elemento, pero también con el modelo de negocio, las condiciones del mercado, la competencia, qué tanta demanda hay para ese proyecto, etcétera, etcétera. Por eso es que tú quieres invertir la mayoría en ese momento. Este es un negocio de riesgo y hay que llamarlo como es. Entonces, ¿cómo gestionas tu riesgo? Es parte de tu chamba y tienes muchos mecanismos en el valor agregado que das, en la diversificación que tienes, ¿no? En la construcción del portafolio, pero también en que tus grandes bets van a ser cuando ya esa asimetría de información es menor. Totalmente de acuerdo. Y sí, justo lo que dices, este es un negocio de riesgo, pues la definición venture capital, capital de riesgo, aunque a veces los mexicanos lo queremos llamar capital emprendedor por este tema cultural que tenemos de adversidad al riesgo. Y Álvaro, antes de llegar a la parte final, quiero hablar un tema contigo sobre la creación de ecosistema. Hace algunos días hablamos sobre el desarrollo y la creación de un ecosistema. Y justamente tuviste, creo que ayer o antier, una clase en Harvard que diste sobre esta creación de ecosistema en Kenia, pero lo quiero pasar a Latinoamérica. O sea, ¿qué elementos tú ves que son fundamentales para la creación y desarrollo de un ecosistema sano dentro del emprendimiento? Sí, en efecto, hoy dedico parte de mi tiempo y quiero subrayar parte pequeña de mi tiempo en dar clases en la Escuela de Negocios de Harvard. Doy un curso de entrepreneurship. Y ayer dimos el caso de Endeavor Kenia, donde vino Linda Rottenberg como a visitar como speaker en la clase. Entonces, pues gran privilegio de tener a Linda, quien es una amiga que quiero mucho y tuvo la amabilidad de venir por un día a Boston a ayudarme a dar la clase. Y sí, un gran tema es cómo construyes ecosistemas y eso qué significa, y fue un poquito de lo que de lo que hablamos ayer, ¿no? Y es la creación de ecosistema tiene N,000 elementos. Y me acuerdo, hablando también de Endeavor, que ya no está en Endeavor, pero de mi queridísimo amigo Fernando Fabre, que es de las grandes mentes de entrepreneurship en Latinoamérica, de estar hablando eso hace, pues, que habrá sido hace entre 10 y 15 años, ¿no? De cómo vamos a hacer un ecosistema en México, olvídate latinoamericano. Y hablábamos como eso, como un sueño, ¿no? Y me voy a robar mucho de lo que dijeron mis estudiantes ayer de qué elementos tienen. Sin duda, no en orden de importancia, pero te voy a ir diciendo los elementos, ¿no? Sin duda, un ecosistema de fondeo robusto. O sea, las empresas crecen con capital y tiene que haber inversionistas sólidos, que den valor agregado, que tengan bolsillos profundos,
para que se dé este ecosistema. Dos, tiene que haber talento dispuesto a arrancar empresas, talento de calidad. Y muchas veces todos estos, muchas veces, cómo rompes estas dinámicas, porque si no hay efectos de demostración, role models en donde la gente, el talento dice, mira, fulanito lo logró hacer, yo también puedo, es muy difícil que la gente se aviente. Pero ya que vas rompiendo esas, y en el caso de México ya se ha roto, tienes ese talento, ¿no? Relacionado a talento, no necesitas solo talento fundador, sino tienes talento técnico, talento de muchos otros elementos, ¿no? Coders, etcétera, etcétera, ¿no? Data scientists, bla, bla, bla. Cuarto, y muy importante, son servicios de apoyo, ¿no? Oye, hay abogados que entiendan de esto y que me puedan ayudar con ciertos temas. Hay contadores que me puedan ayudar con esto. Hay fiscalistas, o sea, a ver, déjame te cuento una anécdota. Cuando nace Ignea, necesitamos un auditor. Yo en mis vidas anteriores, que tú mencionaste, anteriores a Ignea, había tenido como auditor a Pricewaterhouse, ¿no? Hoy PwC. Entonces voy con el que era la cabeza de Pricewaterhouse, que curiosamente había sido mi auditor, entonces lo conocía muy bien, y ahora para esos momentos era la cabeza de Pricewaterhouse para mí. Le digo, oye, fíjate, estoy lanzando este fondo, y pues me encantaría que nos auditaran. Me dice, pero es que tu vehículo está en Canadá, entonces te lo tiene que auditar Pricewaterhouse Canadá. Entonces va a hablar con fulanito. Entonces voy a hablar con fulanito en Canadá. Me dice, no, pero es que tu GP está en Delaware. Entonces te tiene que auditar la oficina de Delaware. Y los de Delaware me dicen, no, pero es que tú eres un fondo basado en México. Entonces, pues te tienen que auditar los de México. Y literalmente, pues finalmente, el buen Javier Sony, que era el director de Price en ese momento, me dijo, mira, la neta es que no tenemos ni idea cómo hacerlo. Nunca hemos auditado un fondo de Venture Capital, pero yo me comprometo a que le estudiemos y te auditamos. Entonces, hace 15 años, ese tipo de servicios no existían en México. Pues tiene que haber esos servicios, ¿no? También tiene que haber un elemento de que sea un entorno atractivo para que el talento se desarrolle ahí. O sea, el buen talento pues también tiene ambiciones de esparcimiento, ambiciones de diversión, ambiciones intelectuales fuera de lo que es tu trabajo, ¿no? Entonces necesitas un ambiente estimulante. El buen talento busca ambientes estimulantes. Entonces necesitas pues, una ciudad donde tenga eventos culturales interesantes, lugares divertidos a irte a tomar unas copas, gente a tu alrededor que te estimule intelectualmente. Entonces también necesitas ese tipo de ambiente, ¿no? Y esto, o sea, te estoy hablando nada más de 4 elementos, ¿no? Para que haya un ecosistema. Y hay muchos más, ¿no? Pero esos son nada más 4 elementos que hoy afortunadamente los tenemos en México, se tienen en otros lugares de Latinoamérica, como se tiene hoy en Bogotá, se tiene en Sao Paulo, en Buenos Aires se tenía, desafortunadamente se ha perdido, ahora a lo mejor ya lo hay en Montevideo, en Santiago, Chile un poco, ¿no? Por ejemplo, en Santiago, Chile casi no hay fondos, prácticamente no hay fondos. Entonces, sí, es un trabajo que se ha venido dando por muchos actores para que hoy en México tengamos yo creo que un ecosistema de los ecosistemas más activos en el mundo. Ayer lo platicaba con Linda Rottenberg, ella ve todos los ecosistemas del mundo, a eso se ha dedicado, a armar ecosistemas en el mundo. Y hoy reconoce que es un ecosistema bollante, ¿no?
Claro, no, qué interesante estos 4 elementos: capital, talento, servicios de apoyo y ecosistema estimulante, que sí lo he visto mucho en Ciudad de México. Y hay Que muchos sí, más, ¿no? O sea, luego va a haber alguien, es que se te olvidó decir, a ver, no, la lista es larga, pero el podcast se tardaría mucho, entonces, no es que se nos haya olvidado nada, sino que simplemente por razones de tiempo no mencionamos todos los elementos que requieren un ecosistema, mentores, mil cosas, ¿no? Claro, incluye, pero no está limitado a... Sí. Sí. Álvaro, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más rápido posible. ¿Preparado? Vale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Me emociona muchísimo todo lo que es Web3. Me sigue emocionando mucho FinTech, sobre todo la parte de crédito. Me sigue gustando mucho cripto. Yo te diría que son de las áreas que más me interesan. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de Latinoamérica? Pues si yo fuera como dicen los americanos, if I were a king, incentivaría o buscaría que los fondos institucionales tuvieran mucho más predisposición a entrar a este sector. El promedio de inversión del venture capital de fondos de pensión en el mundo es 5% de sus activos. En México es 0.1%. Yo no sé si la respuesta es 5%, pero también te puedo decir que la respuesta no es 0.1. ¿Cómo le hacemos para irnos a 1 o 2%? ¿Cómo haces eso para irte a un porcentaje más en México? Pues ya les hemos demostrado que sí se puede tener retornos. Como te dije, de 182 CKD somos el más rentable. Entonces ya les demostramos que se puede, ¿no? ¿Generalista o especialista? En Latinoamérica, generalista. En Latinoamérica los mercados no son lo suficientemente profundos para poder ser especialista. Si estuvieras en mercados más profundos como Estados Unidos, sí puedes ser especialista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Resiliencia. Y por último, ¿cómo ves a Ignea dentro de 5 años? Pues mira, todavía nos falta mucho por demostrar. Yo tengo la gran fortuna, hablamos de Michael. Hoy Michael ya está muy involucrado, pero hay una posición más pasiva. Michael es 20 años más grande que yo, entonces está en una etapa también diferente de su vida. Pero en este proceso tengo 3 socios más que no puedo pensar en mejores individuos, mejores profesionales para poder estar construyendo Ignea juntos, que son Christine, Otto y Fabrice. Entonces, y una de mis grandes fuentes de orgullo es que somos el único fondo de Latinoamérica en donde tenemos a socios que han crecido con nosotros, o sea, que entraron en el fondo no como socios y ascendieron a ser socios. Son los 3 casos, tanto Fabrice, Otto como Christine, ¿no? Entonces, mucho del futuro del fondo, yo sin duda sigo al frente del fondo, pero mucho del futuro del fondo lo van a hacer ellos, porque pues es justamente los más jóvenes que son los que están construyendo. Ahora nos falta mucho por demostrar todavía, ¿no? Ya devolvimos casi una vez de nuestro capital a los inversionistas, lo cual que para un fondo de 2016 nos pone en el top 5% a nivel global, pero tenemos que devolver un múltiplo interesante a nuestros inversionistas. Todavía sin duda nos falta eso por demostrar, que vamos a muy buen camino para eso, pero nos falta por demostrarlo. Nos falta por poder levantar un fondo mucho más grande para poder empezar a jugar ya más en las grandes ligas en rondas subsecuentes, para realmente darles el capital de crecimiento a las empresas. Hoy no hay fuente de capital de crecimiento
para las startups en México, ¿no? Todo el capital de crecimiento viene de fuera. Entonces, sin duda, eso nos falta, nos falta por hacer, ¿no? Sin duda, tenemos a nuestras espaldas, siendo el primer fondo de Venture Capital en México, tenemos a nuestras espaldas una gran responsabilidad, que es hacer las cosas bien para demostrar que esta puede ser una industria muy robusta. Para que sea una industria muy robusta, necesitamos 50 ígneas. Y esos 50 ígneas van a nacer porque justamente con la dinámica que te decía de efecto demostración de mira, esos pudieron, yo también. Entonces ojalá que haya muchos que digan, mira, ígnea pudo, yo también. Esto no es un tema, no es un tema de competencia, es un tema de que, como dicen los americanos, it takes a village. Entonces tenemos que ser muchos los que estamos apoyando a los emprendedores para lograr su éxito en las diferentes etapas, ¿no? Y tenemos que completar esa curva de capital. Álvaro, muchísimas felicidades por todo lo que has hecho con Ignea y seguramente los éxitos no pararán. Súper plática, la disfruté muchísimo y gracias por darte el tiempo. No, hombre, encantado, Efran. Una vez más, felicidades por tu iniciativa, porque parte del proceso de creación de ecosistema es esfuerzos como que son esfuerzos educacionales, esfuerzos donde contamos nuestras historias, para que ojalá que alguno se lleve algún aprendizaje, porque una vez más, it takes a village. Entonces, felicidades por tu iniciativa y te agradezco enormemente tu invitación.